Muy buenas tardes. Gracias por venir a acompañarnos en este penúltimo presentación del libro de la editorial J.C. Sáez, editor. Yo soy Juan Carlos Sáez, director de la editorial. Primero quiero saludar al doctor Mañalich, que está aquí presente con nosotros y que tuvo a bien acompañarnos en la presentación anterior de Mario Weiss, Ecos de la Soberbia, que además se está vendiendo ahí y hay un precio por el combo. Con mayonesa, ¿no? Terminados los avisos comerciales, doy por inaugurada esta presentación. Este libro tiene una característica muy especial. En un almuerzo, ya no recuerdo si septiembre u octubre, hablamos de esta posibilidad con Mario y yo le dije que sí, pero la verdad yo creí que no lo iba a lograr. Y 3 semanas después o 2 semanas después me estaba esperando un manuscrito y dije, ¿qué le de pata a la mía? Porque creo que nunca he hecho un libro tan rápido, pero a pesar de lo rápido que surgió este libro, está hecho con mucho cuidado, con mucho aprecio por el gran actor que es Mario. Así que sin más y sin retrasar la presentación, porque tenemos una idea de que al final, no como en otras ocasiones, el tiempo se agota y la gente se tiene que ir, se va a tomar un vinito. No. Queremos que ustedes tengan la oportunidad de hacer a nuestros 3 presentadores, el autor entre ellos, ¿cierto?, las preguntas que les puedan surgir de esta presentación. ¿Por qué? Porque el tema es fundamental, es como la piedra fundamental que tenemos que resolver los chilenos para salir del estancamiento posible que nos ha producido esto de ser país de clase media, una cosa rarísima. Entonces, es poco lo que tengo que presentar, porque Carolina Toda es una persona pública, es una mujer que le ha dado a Chile muchísimo, ha entregado al servicio público durante toda su vida, y por lo tanto yo quiero agradecerle que se haya dado el tiempo de estar con nosotros. Yo la conocí en la universidad, siempre una mujer muy accesible, muy fácil de llegar a él y conversar. Le pediría un aplauso al público por ello. Sebastián Edwards es otra persona que no necesita ninguna presentación, gran escritor, gran polemista. Quisiera nunca tener que discutir con él públicamente, así que tengo la suerte de presentarlo, pero como invitado mío, así que se va a portar bien conmigo, me imagino. Y finalmente, Mario, que tampoco requiere presentación, ustedes todos lo quieren mucho y lo conocen. Entonces, vamos a comenzar con Carolina, luego va a hablar Sebastián, finalmente va a hablar Mario, y queremos dejarles tiempo para que ustedes hablen al final preguntando, no haciendo una nueva presentación, porque eso es uno de los males de la asamblea chilena, que uno los invita a preguntar y en vez de preguntar lo que hacen es una nueva conferencia. Eso yo voy a ser muy mal educado si no es pregunta. Si no es pregunta, yo voy a decir, eso no es una pregunta, ya conferencias no necesitamos, otra más. Así que muchas gracias, Carolina, aquí te paso el micrófono. Buenas tardes, muchas gracias por esa presentación y gracias, Mario, por esta invitación, que no es la primera. No es la primera. Ya tengo en mi currículum presentadora de libros de Mario Vázquez. Yo hice mi pega acá y la traduje en un textito, lo voy a leer. Sé que es muy fome que se lean las cosas, pero la otra posibilidad es que sean muy largas. Así es que vamos a tratar de... ¿Y el micrófono no Entonces, como todos sabemos acá, Mario lleva varios años participando muy activamente en el debate de las políticas públicas y ha pasado mucha agua bajo el puente y él persiste.
de su pluma y también de su voz locuaz e incisiva ha salido una infinidad de propuestas y de esfuerzos también de articulación de voluntades, ideas valiosas que han iluminado nuestra discusión y han inspirado no pocas decisiones que hemos tomado como país. Él no se ha rendido, contra viento y marea ha seguido ahí, ni las incomprensiones que ha habido, ni las derrotas que también, ni las enfermedades, ni las funas que no han faltado, lo han hecho detenerse. Y ha ido dejando una marca, sin duda una marca que es visible en una forma de iluminar los problemas, en primer lugar, y de hacernos reflexionar sobre ellos. A veces nos ha remecido, especialmente cuando ha hablado de niñez y de educación. Ahí no se ha dedicado solamente a hacer propuestas, sino en primer lugar a poner preguntas y hacer que esas preguntas nos hagan abrir la mente y muchas veces también el corazón. Esa marca también es visible en las fórmulas de políticas públicas que ha promovido, en las iniciativas de colaboración entre el sector público y el sector privado, así como también entre personas de distinto pensamiento político. Lo más distintivo, sin embargo, no es nada de eso, sino un cierto espíritu, un cierto talante con que Mario se para en los debates públicos. Se sale de los esquemas, de las trincheras habituales, pero no es tibio ni rehuye las definiciones. No es una persona que se pone entre medio, se pone en una postura, pero muchas veces esa postura es poco predecible. Muchas veces no es la que algunos anticipaban. A veces alguien lo escucha y dice, bien, este es de los nuestros. Pero a poco andar se sorprende porque se lo encuentra defendiendo algo que no calza en el esquema. Mario no participa de ningún rebaño, porque pese a tener un corazón político, cosa que nunca ha negado, no ha aceptado jamás ser metido en un corral que le impida pensar, y ha pensado mucho. Esa actitud reflexiva, crítica, apasionada, fuertemente atada a valores, pero no a recetas, es una joya escasa, muy escasa. Y continuando esa tradición está la entrega de hoy, que parte poniendo ciertas definiciones para lo que él define una visión moderna y sostenible de Chile, que se basa en 13 puntos. Yo había aquí escrito los 13 puntos, pero no se los voy a leer, así les abro el apetito. Puntos que tienen todas las características para suponer que podríamos acordar en torno a ellos y que sirvieran como base, por ejemplo, para un programa de gobierno, ya que estamos a la vuelta de una elección, pero más aún para un pacto social entre chilenos y chilenas. Es una mirada integral, es ambiciosa, pero a la vez es acotada y aterrizada. No anda por las nubes. No son lugares comunes, no es la lista obvia que cualquiera haría, salud, educación, vivienda, que tanto conocemos, porque hay énfasis claros que no cualquiera comparte. No es la lista evidente, pero sí tiene las características de poder llegar a ser la base de una mirada compartida, de llegar a ser un patrimonio común, con un trabajo, con un esfuerzo, y creo que el libro es ese esfuerzo. Tratar de que estas ideas lleguen, trasciendan fronteras y se instalen como miradas compartidas. Mientras leía el libro pensaba que sería muy bonito que al inicio de las campañas presidenciales le pidiéramos a cada candidatura que defina sus 3 puntos, sus 13 puntos, así como 13 hay aquí en ese inicio. Y al final, poco antes de la elección, les pidiéramos reformularlos con lo que aprendieron, lo que reflexionaron y lo que incorporaron también de sus competidores. De los 13 puntos que dan origen a esta mirada se desprenden 3 pilares. Y en esos pilares
se organizan 10 grandes propuestas, cada una después con bajadas específicas. El primer pilar se denomina construir capital humano y contiene los temas de niñez, adolescencia, educación y salud. El segundo se llama crecimiento y empleo. Se refiere a cómo superar los lastres que nos ahogan, desarrollar la infraestructura, el agua, la electricidad e instalarnos como una potencia alimentaria y minera. Y el tercero se refiere a construir un país para todos y todas e incluye la descentralización, el sistema político, la solidaridad y la modernización del Estado. Cada uno de esos puntos, los 10 puntos que se organizan en los 10 pilares, queda después reflejado en propuestas específicas. Es una lista breve y aguda que parte con una definición del estado del arte, dónde estamos, cuáles son los desafíos. Ya ahí hay una mirada que no nos para en cualquier parte. Ya ahí hay visiones bien específicas, ilustradas con esta trayectoria larga que lleva Mario haciendo en sus publicaciones, en su trabajo académico, en su rol también de, ¿cómo llamarlo?, polemista público. Y las propuestas que se desprenden son un número acotado, manejable, no es la lista infinita, ¿verdad? Sino que apuestas que buscan identificar tuercas que sean fundamentales para hacer una diferencia. ¿Dónde apretar para poder llevar las cosas en la dirección que se quiere? No comparto algo que al inicio dice Sebastián, que cada una de estas propuestas es razonable y realizable con voluntad y trabajo, porque creo que algunas necesitan más que eso. Hay una amplia mayoría que sería de fácil acuerdo, en teoría, porque yo creo que hace tiempo que el problema no es ponerse de acuerdo. Voy a explicar después por qué. Hay otras que generarían más debate. Y hay algunas que creo yo que califican para guerra civil. Por ejemplo, que la Cámara de Diputados renunciara a sus facultades fiscalizadoras. Guerra civil. Y quiero decir que después de reflexionarlo, porque me hizo pensar Mario, creo que yo estaría en el otro bando. Y quiero explicar por qué. Es verdad que esas facultades suelen usarse de mala manera. Rara vez uno dice que bien que se hizo esta fiscalización, porque gracias a eso, rara vez. Es tentador deshacerse de ella. Pero ¿qué pasaría si no existieran? ¿Qué pasaría realmente si no existieran? ¿Cómo funcionaría un ejecutivo poderoso como el que tenemos en Chile sin ese control? Las facultades fiscalizadoras se usan casi siempre mal, pero a los fiscalizados les ayudan para estar atentos, muy atentos a lo que hacen y responder preguntas incómodas. Si no hubiera fiscalización parlamentaria y le pasáramos toda esa responsabilidad solo a la Contraloría, terminaríamos matándola a la Contraloría. Porque lo obligaríamos de alguna manera a asumir ciertos roles que están más en la discusión del mérito, en la discusión política, que hoy día se ejerce a través de la fiscalización, pero que muchas veces se entrampa en sus dimensiones solo administrativas. De hecho, hoy día ese problema ya existe un poco, que se espera que la Contraloría, como está tan desprestigiada la política, haga la fiscalización política y la fiscalización de mérito, que simplemente no le corresponde. Que acordemos ir elevando gradualmente el gasto público para llegar al 35% de aquí a 10 o 20 años en el estándar de la OECD, guerra civil. Pero en esa guerra, Mario, voy a estar contigo. ¿Ya? Aquí el cañón. Un bono de 1 millón de pesos a los profesionales que se trasladan a regiones, debate. Debate, porque es muy meritorio ese objetivo, pero ¿cuánta gente financiaríamos que se iría igual a regiones antes de hacer alguna diferencia? Pero el problema que pone ahí Mario, pucha, que es un problema grande. Vayan ustedes a encontrar gente para los concursos de alta dirección pública que se vayan al norte, por ejemplo. No los encuentran. Vaya usted a convencer a algún personal de la minería que se quede en la ciudad donde trabaja y no parta volando, cascando apenas termine su turno. Muy difícil. Es un gran problema y es una gran cosa haber puesto el ojo en la llaga. Traspasar gradualmente a los gobiernos regionales, las direcciones regionales de diversos ministerios,
gran tema, lo comparto plenamente, pero no todos los ministerios, y sería un gran debate cuáles sí, cuáles no, y cómo. Por ejemplo, yo seguridad en ningún caso, no estaría de acuerdo. Tampoco salud, transporte, desarrollo productivo, manejo de parques urbanos, cosas que obviamente deberíamos radicar mucho más en el nivel regional. Y seguramente es poco lo que perderíamos y mucho lo que ganaríamos si lo hiciéramos bien. Y hay otra gama muy amplia de cosas que yo creo que son posibles de acordar con mucha más facilidad. A veces muy complejas de implementar, pero acordarlas. Por ejemplo, que tengamos una dirección de servicios compartidos transaccionales conjunta, donde metamos todas estas plataformas complejas que tiene el Estado, que manejadas de esta forma podrían dar mucho más frutos. No creando una institución nueva, pero creando una gobernanza nueva, por decirlo así, radicándolo en alguna institución existente. Es más, esa lógica deberíamos llevarla a muchos ámbitos donde se manejan bases de datos complejas e información sensible. Ciertamente en seguridad, ciertamente en muchas áreas de las políticas sociales. Crear una carrera funcionaria integrada para profesionales del sistema público en el área de la salud. Los que están en la atención primaria de salud y los que están en el sistema de la red de salud que maneja el ministerio. Eso haría mucho más atractiva la carrera en los consultorios, en la atención primaria de salud. Y quiero decirles más, yo haría algo similar en la carrera municipal, que la carrera municipal no sea dentro del municipio, sea dentro del sistema municipal, y eso la haría mucho más atractiva. Una persona que llega director en un municipio, ¿para dónde sigue? Y a veces llega joven, ¿y qué le queda? Darse vuelta ahí, en el mismo municipio. Hay muchos directores que han pasado por 5 direcciones distintas, en un mismo municipio, a veces chiquitito. Esa podría ser una carrera integrada. Miren, tengo una lista larga acá, así que no voy a hacer comentario de todas. Conformar unidades territoriales conjuntas entre la atención primaria y el sistema hospitalario. Tramitar una ley que le dé a los presidentes la posibilidad de ajustar algunas instituciones al inicio de su gobierno, reorganizar oficinas, procesos, coordinaciones, realizar una reingeniería integral de los procesos regulatorios que se refieren a los permisos para limpiarlo de normas innecesarias y redundantes, sancionar con la pérdida de escaños a los parlamentarios que se cambian de partido. Parece que en esa te van a ganar la partida, Mario, y va a ser realidad prontamente. Espero que así sea. Qué bueno. Buena cosa. Un incentivo tributario en la inversión privada en investigación y desarrollo, cosa en la que hay acuerdo, pero no ha pasado. El incentivo existe, pero la idea es elevarlo y sobre todo que califiquen más instituciones, más empresas de las que hoy día califican para ocuparlo. Ahí está el principal obstáculo. Tener una carretera hídrica con algunos de los modelos que están en discusión. Limitar y meterle mano, el doctor Mañalich ha estado denunciando eso varias veces, a la captura por el complejo médico-industrial de los sistemas de salud, que hoy día tiene un poder enorme y ciertamente como política pública es lo menos virtuoso que hay. Reformar el CENSE y orientarlo y darle mucho más elementos para que ayude en la formación de habilidades básicas que hoy día están muy carentes en nuestra masa laboral y en general en la población. Comprensión lectora, aritmética básica, solución de problemas, pensamiento crítico y en fin. Desburocratizar el sistema escolar, ¿no sabes cómo comparto eso? Compraría una podadora ahí, sí que metería la retroexcavadora con todo. Fortalecer los liceos técnicos, tratar de apostar a que la mitad de la matrícula se forme ahí. Formar en serio personal calificado en los temas de infancia en situaciones complejas y en riesgo. Tener una masa crítica de profesionales calificados en esa materia, que es de las cosas más complejas que la ingeniería nuclear. Y a veces no lo tomamos en serio como profesión. Les decía que hace tiempo que me ha tocado presentar libros de Mario. Hace años estuve en uno, que era sobre educación, donde Mario desarrollaba la idea de que vivimos en planetas mentales que no nos permiten conversar y encontrar puntos de acuerdo. Los llamaba derechistán, izquierdistán y reformistán. Ahí lo que se planteaba era una crítica a las trincheras ideológicas y las cegueras que producen. Esas trincheras existen todavía y en algunos casos han ido tomando aún más vuelo.
En el caso del progresismo, eso sucedió hace años atrás, diría, por ponerle fecha, entre el 2010 y el 2022, cuando tomaron fuerza las propuestas más radicales, las purgas ideológicas a todos los que se salían o no salíamos de la foto. La experiencia mostró muy rápidamente que ese no es el camino y los costos que se pagaron son muy altos para el progresismo y para Chile. Se perdió tiempo, se perdió energía, se perdieron oportunidades, pero hubo un aprendizaje. Hoy es la derecha la que avanza hacia refundaciones, cambios radicales, purismos ideológicos, recetas simples para problemas complejos. Y la idea de despertar es, ahora sí que Chile despertó. Y lo hace alentada además por una ola internacional que apunta en esa misma dirección. Me preocupa seriamente, ganen o pierdan, porque nada bueno sale de esas aventuras. Pese a lo anterior, no creo hoy día, Mario, que el problema sean las barreras ideológicas. Creo que en muchos campos, incluidos los que toca el libro, hay una amplia extensión de potenciales acuerdos. Las personas que han estudiado la educación, la seguridad, la salud, los sistemas políticos, tienen hoy mucho mayor capacidad de coincidir y construir acuerdos que hace 10 o 15 años atrás. Baste pensar en lo que pasó en la Comisión de Expertos del Proceso Constitucional, o el estado del arte, por ejemplo, en salud, cómo se han acercado posturas que antes eran incompatibles, o la mirada de los expertos en materia de seguridad, uno lo sienta y cualquier persona sensata, la verdad es que todo este ruido que hay, ahí no está. El problema, creo, hoy no está solo ni principalmente en las barreras ideológicas, tampoco en los desacuerdos técnicos, sino en las estrategias políticas. La política se ha vuelto cada vez más ripiosa, una verdadera piedra en el zapato para hacer posibles entendimientos que están maduros técnicamente y tienen piso en la sociedad. Son demasiados los incentivos a concentrarse en el corto plazo, a explotar los errores del adversario, a evitar los costos de las decisiones difíciles, a sacar provecho de los loops de odiosidad que gatillan las redes sociales en lugar de tender puentes. No creo que ese problema empiece ni termine con los incentivos mal alineados del Congreso, que los hay y que se están tratando de corregir con las reformas políticas. Creo más bien que nuestras capacidades intelectuales y políticas se concentraron por demasiado tiempo en los debates de política pública, y con razón, porque ahí teníamos un gran déficit, teníamos un vacío, estaba lleno de malas ideas, sin fundamentos, sin data, sin experiencia comparada, pero hemos mejorado mucho en esa materia. En el intertanto, sin embargo, la política se volvió un campo ininteligible, gobernado por la entropía, ensimismado en sus disputas. Y ahí está nuestro déficit hoy. Dejamos de entenderla, dejamos de estudiarla, la comenzamos a mirar a huevo como un arte menor y se nos fue en collera. Para que la política logre destrabar decisiones no puede ser una simple correa transportadora de rabias y reclamos ni de fórmulas técnicas. Debe ser un factor de reflexión crítica colectiva que recibe, entrega, procesa, articula y media entre la ciudadanía, los expertos y las decisiones públicas. Y eso no está pasando. En gran parte nadie sabe cómo hacerlo en el mundo de hoy. No es pura mala fe. Nadie sabe cómo hacerlo. Con sujetos autónomos, conectados, muy apurados, desconfiados y exigentes. Con su intersección de preferencias y prioridades que no calzan con ningún proyecto político. Con las redes sociales dando voz sin necesidad de mediadores de ningún tipo. Hacer buena política es algo cada vez más difícil. Tenemos que reaprenderlo, pensando en el mundo de hoy, no en la concertación, no en el mundo post-Segunda Guerra Mundial, no en la Guerra Fría, en el mundo actual. Para eso, la conversación principal, la más desafiante, no es la de las políticas públicas, sino la de la política a secas. Y aunque Mario no es un experto en eso, ni su libro trata de eso, él ha sido un gran practicante del esfuerzo por hacer que las cosas pasen, que es lo que la política debiera buscar. Ha sido un inconformista que no se contenta con tener la razón,
No se solaza con que los demás se equivoquen, sino que apuesta a mover la realidad. Ha sido perseverante, ha sido paciente, ha sido exigente. Vamos a necesitar mucho de eso para los tiempos que vienen, así que gracias, Mario, por tu libro, por tus ideas, y especialmente gracias por tu espíritu inquieto, que nos ha removido tantas veces. Nos sacó en el pasado de la comodidad y la obviedad. Y ahora ya no estamos cómodos y nada es obvio. Y tú nos vuelves a remover mostrando que no somos tan malos, que tenemos tantas cosas valiosas y que tenemos de qué agarrarnos para hacer despegar nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias. Atrás. Eso. Buenas, ¿se escucha? Sí. Buenas tardes a todos y todas. Es para mí un verdadero privilegio y un honor poder presentar este libro de mi amigo Mario Weisbruch. Y haber escuchado lo que dijo Carolina. Iba a decir yo inicialmente de compartir la mesa con Carolina, pero después de lo que dijo hay que celebrar el que uno pudo estar presente y escuchar sus palabras. Es una presentación muy importante. Para aquellos de ustedes que no sepan quién soy yo, saben el nombre, ya lo dijo Juan Carlos, pero yo no vivo en Chile, estoy de paso, ¿ya? ¿Y por qué estoy de paso ahora? Porque voy a votar el domingo. Y voy a votar por Carolina Toa. Me han preguntado varios periodistas en estos días por quién voy a votar. Y yo me he escabullido como un pescado, como un pez. Y ahora puedo, entre este grupo más íntimo, decir cuáles son mis intenciones. Yo voto en Recoleta porque no tengo domicilio en Chile. Entonces, los que no tenemos domicilio votamos donde nacimos. Y yo nací en la comuna de Recoleta, como muchos y muchas. Entonces me voy en metro a votar a Recoleta cada vez que he votado en Chile. Y como no tengo domicilio, podría no haber votado porque no me pueden encontrar para hacerme la multa. Entonces yo estaba opción multa o opción Carolina Toa, y ahora la tengo clarísima después de las palabras de Carolina. Yo voy a ir y voy a votar en Recoleta. Voy a tomar la línea 1, después la línea 6. Uno se baja frente al cementerio. Aprovecho de ir a visitar a mi abuelo al cementerio y voy a ir a votar el domingo. Bueno, yo creo que el libro de Mario, todos los que están aquí lo compraron y lo van a leer, así que no hay que necesariamente hacer un resumen, pero el objetivo del libro de Mario, que es encender una conversación, Carolina demostró la profundidad que puede ser esa conversación en una primera pasada, porque ella habló 11 minutos. Y en esos 11 minutos nos entregó un menú extraordinariamente rico para la conversación. Yo me podría pasar ahora 2 horas rebatiendo o amplificando o estando de acuerdo con las cosas que dijo Carolina sobre lo que dijo Mario, y ese es efectivamente el objetivo del libro, iniciar una conversación. Carolina dijo al principio que era un libro que planteaba muchas preguntas. Efectivamente plantea muchas preguntas y está armado de una forma... es interesante lo que dijo Carolina, porque es exactamente lo mismo que digo yo en el prólogo, pero al revés, en el sentido que yo digo que está armado en una estructura de 1, 3, 13 y 10. Una visión, 3 pilares, 13 propuestas y luego 10 visiones. Un objetivo al principio, 1, 10. El Carolina empezó por el final y terminó, es decir, es lo mismo, pero lo leímos un poco de distinta manera, y son
son preguntas y cuyo objetivo es lanzar esta conversación. Y Carolina dijo que la conversación tenía que ser sobre política. Y el libro de Mario no se plantea de esa manera, pero el hecho de que haya generado en nuestra querida Carolina esa reacción, y también un poco en lo cual, como yo lo leí, está cumpliendo su objetivo, que es lanzar esta conversación. Ahora, yo no estoy de acuerdo con lo que dijo Carolina, ella no estaba de acuerdo con lo que dije yo, y esa es la idea de tener la conversación, y podemos llegar quizá... Porque no entendí si no hay barreras ideológicas y el problema no es de estrategia política, sino que es de política. No estoy muy seguro de cómo enfrenta uno eso, ¿ya? Puede ser porque no vivo en Chile y no tengo, por tanto, la granularidad del lenguaje corporal. Yo no vivo acá, pero sigo lo que pasa acá. Paso como 20 días al año, pero sigo lo que pasa acá porque no me pude desprender de Chile. Traté y no lo puedo, y estoy ahora con el YouTube uno puede estar al día en todo. Entonces, yo creo que esta conversación tiene obviamente que ámbitos políticos, pero yo creo que sí hay grandes diferencias en las políticas públicas. Y sí hay grandes diferencias en las estrategias, ¿ya? Yo creo que en ese sentido, y no sé, Mario a lo mejor nos puede decir algo cuando tengamos la conversación entre todos, pero si yo pienso en estrategia, pienso por ejemplo en la secuencia de las políticas, ¿ya? Un tema en el que yo en economía escribí un montón cuando estábamos trabajando en las reformas de la ex Unión Soviética y los ex países del ámbito socialista. ¿En qué orden se hacen las cosas? ¿Qué hacemos primero y qué hacemos después? Entonces, esa es una pregunta que yo creo que no estamos de acuerdo. Ahora, debiéramos ponernos de acuerdo. Si se sigue lo que dicen las encuestas y tenemos el gobierno que se supone que vamos a tener, yo no estoy tan seguro que vamos a ir desafortunadamente en esa dirección. Ahora, lo que sería maravilloso sería que hubiera más acuerdos, que Carolina tuviera razón y que Mario Weissbuss lo nombre subsecretario de cambio o de algo así, en un gobierno realmente amplio, porque como dijo Carolina, ha sido siempre transversal, a pesar que tiene su corazón donde debe tenerlo. Yo en el prólogo digo que por formación yo soy una persona difícil. Yo estudié en la Universidad de Chile, en la Escuela de Economía de República, entré en marzo del año 71 hasta que nos expulsaron a todos, no a algunos, a todos, ¿ya? El 11 de septiembre de 1973 nos expulsaron a todos. Y de ahí pasé a la Universidad Católica, tuve la fortuna que me pude cambiar, fuimos solo dos que nos aceptaron en la Universidad Católica de cambio, algunos no los aceptaron porque no tenían muy buenas notas, otros por cuestiones políticas. Enrique Marshall, por ejemplo, terminó estudiando en Ecuador, no pudo cambiarse. Enrique Marshall tenía como promedio 8, ¿ya? Y no lo dejaron entrar por cuestiones políticas porque era el jefe del MAPU y después del MAPU Gasmuri en República. Y yo después de ahí pasé a la universidad, bueno, después me quedé en la Católica, me echaron de la Católica como profesor, me tomó Andrés Sanfuentes como profesor joven en la Universidad de Chile, de ahí me fui más o menos escapándome a la Universidad de Chicago, y lo que estoy tratando de decir, nunca he salido de la universidad, como hubiera dicho Jorge, la universidad. Y he estado en UCLA, la universidad pública más del número 1 hoy día en el ranking en Estados Unidos, durante 44 años como profesor. Entonces, ¿por qué les cuento esto? Porque por vocación mi formación me dice encontrar agujeros en el pensamiento del otro. Entonces, ahí tenemos un seminario y viene un profesor del MIT, el rol nuestro es hacerle preguntas difíciles que demuestren que hay un agujero y que él al salir de ahí diga, pucha, voy a mejorar mi investigación de acuerdo a las preguntas. Y el libro de Mario tiene pocos agujeros. Y eso ya fue una cosa que a mí me sorprendió, porque es un libro corto,
Mario y Mana Chichi, varios participamos en un WhatsApp de modernizar, y a Carolina también, y yo estoy de acuerdo como con el 30% de las cosas que dice Mario, que es el que más conversa. Entonces dije yo voy a encontrar agujeros, y no encontré agujeros, no dice nada de seguridad, pero eso es deliberado y lo dice, él lo anuncia, no voy a hablar de eso. Ahora, hay cosas que no están suficientemente enfatizadas, en mi opinión. Entonces, esta conversación, qué es lo que hacemos, qué es lo que viene al futuro, cómo nos arreglamos, viene un nuevo gobierno, ojalá que sea transversal, cosa que me parece que no va a ser, pero ojalá que sea. Vamos derechito para que sea transversal. Sí, que no creo que sea. Yo ya di mi opinión, que si les va mal, como va a ser la final del 2009, yo dije va a ser Boric y Parisi, y quedó la escoba. Pero bueno, entonces, ¿qué es lo que creo? A mí lo que me gusta hacer... voy a hacer otra cosa. Nuestro autor. Yo conocí a Mario no me acuerdo cuánto tiempo atrás. Entonces nos conocimos, hicimos finteo, nos miramos. Entonces, ¿qué es lo que tiene Mario? A mí me gusta de Mario es que es un ingeniero de Boschef. Un ingeniero de Boschef. Con una pizca o más que pizca del Midwest americano, de Wisconsin, of all places, ¿ya? Entonces tiene esa cosa gringa, pero no cualquier gringo, no de las costas, sino que sólidamente del Midwest. Entonces, yo soy un gran amigo, o sea que yo no soy de Boschef. Mi única pasada por Boschef fue cuando un grupo de nosotros trató de retomar la escuela de ingeniería y nos sacaron la mugre, el yures y que eso, y no fue mal en ese pero soy un gran admirador de Boschef, y digo, hace años que digo, al principio no era así, digo, necesitamos en Chile más Boschef y menos FEN, y el Pepo de Gregorio me escribe y me insulta. Y me dice, ¿cómo es posible tú que pasaste por la FEN y que nosotros te dimos, no sé qué? Yo estoy pensando en Weissfuss, más Weissfuss, que entiendan de proceso, que entiendan de... Entonces, yo creo que lo de Boschef es muy importante y cuando uno piensa el futuro de Chile, esa cosa es vital. Entonces, lo que a mí me gusta es lo que me gusta. ¿Qué pasó? ¿Se acabó? ¿Se acabó el micrófono? Ya, si fuera Boschef a cargo... No hubiera pasado. No hubiera pasado. Esto era porque la FEN estaba a cargo. Oye, a ver, ¿se oye? Entonces, yo lo que a mí me gustaría que ustedes leyeran el libro, y que es como yo lo leí, es hacer un poco como programación dinámica. Es una de las maneras que uno hace optimización. Esto se enseña en Boschef, a veces en las escuelas de economía. Entonces uno llega al objetivo final y después se va para atrás y cuál es el optimal path para llegar al final. Entonces, ¿cómo se imagina uno Chile en una generación en adelante? Esto lo hicimos muchas veces, lo hizo nuestro admirado Ricardo Lagos, y habló de la independencia. Después de la independencia recordamos que había la reconquista, entonces era el 1810, era el 1818, el 18 vino y pasó, estábamos viendo un equipo de fútbol, estaba bueno, así que se nos olvidó que había pasado eso, nos distrajimos, pero pensemos cómo va a ser Chile 25 años para adelante, y qué es lo que se necesita hacer para que ese Chile que nos gustaría, que tiene que ser una cosa razonable, podamos lograrlo, ¿bien? Entonces, Mario presenta un montón de cosas aquí, el énfasis en el capital humano, las tres pilares de los que habló Carolina y están en el libro muy bien explicados. Y yo le voy a decir lo que para mí es muy importante. Una cosa que convencí a Mario, y yo creo que tú estás de acuerdo, que yo soy el gestor, derogar para reemplazar. ¿Ya? En que nosotros hemos llegado a la conclusión que muchas cosas en Chile de regulación no se pueden reformar porque son demasiado complicadas. Y lo ideal es derogarlas y reemplazarlas por otras nuevas, modernas, simples, que logren esos mismos objetivos, mejores objetivos. Y ahí es donde yo digo, denme a 5 estudiantes de Boschef y yo les reemplazo la ley de monumentos nacionales por una que es mucho mejor, que protege el patrimonio mucho mejor y permite las inversiones mucho más rápido. Y eso necesitan procesos. Hay que entender cómo se hacen los procesos. Y eso lo saben los ingenieros, no los abogados, no los economistas. Entonces, denme 5 estudiantes de Boschef, ni siquiera graduados, y yo se los hago.
Y después se las pasamos a los abogados y no les hacemos mucho caso a lo que digan. Se las pasamos a los economistas que tampoco les hacemos mucho caso y lo hacemos. Entonces, una cosa es la desregulación, lo que Mario habla, tiene que ser profunda y en esa dirección. Estamos convenciendo a otros de eso, de a poco ya. Creo que sin nuevos puertos, de primer lugar, Chile no tiene futuro, no es viable. Entonces Carolina se acordó aquí que Mario habla de que en el futuro Chile sea una potencia alimentaria y minera. Bien, Mario, no le está dando vuelta a la riqueza que tiene Chile y que tenemos. Vamos a seguirlo, pero tenemos que hacerlo bien, protegiendo el medio ambiente y eficientemente. Y Nicanor Parra dijo, voy y vuelvo. Y nosotros estamos tan lejos que no podemos ir y volver. En Monterrey, México, o en Tamaulipas, todos los productos van y vienen para el otro lado de la frontera. Le agregan una cosita a los gringos, vuelven, le agregan otra cosa a los mexicanos, van y vuelven. Nosotros no podemos. Necesitamos puertos de primer nivel. Y eso se requiere toda una nueva legislación. La logística, me dicen a mí que los puertos no son tan insignificantes. Pero el puerto más eficiente de Chile es Coronel, y está en el número 100 de la lista. El país más lejano del mundo, porque es verdad que somos el más lejano, y el que más ha apostado a pesar de lo que quería el joven Ahumada, que quería que terminara esto, el que más ha apostado a las exportaciones y una economía abierta no tiene un puerto entre los 10 mejores del mundo. Entonces eso, agua, también habla Mario de agua. Un país, Chile sin agua, potencia alimentaria de minera, agua. Necesitamos agua. Y ahí derogar para, entonces ahí está una discusión si se mueve la cuestión de los permisos de la subsecretaría de defensa. Eso la Carolina sabe, yo no tengo idea. Si se mueve a bienes nacionales, ahora bienes nacionales va a estar junto con otros. Pero la cosa es que el agua se demora demasiado y no funciona y hay que hacerlo bien. Servicios. Yo creo que la única manera de verdad de exportar con mayor valor agregado es exportando servicios. Y yo vuelvo a Bocher. Entonces fue la obsesión de Edwards por Bocher. A mí me aceptaron en Bocher, no fui porque no me hayan aceptado, porque mi mamá me dijo, usted tiene que estudiar economía. Y yo hasta el día de hoy hago lo que dice mi mamá. Entonces vamos a exportar servicios, porque estamos muy lejos. ¿Y qué servicios vamos a exportar? Servicios de ingeniería. Entonces, para mí es incomprensible que el país que tiene la mina underground, bajo tierra, subterránea, más grande del mundo, del metal más escaso del mundo, el más mejor, que va llegando el precio a los $6 la libra, no exporte. Marcos Lima nos dice $2.000 millones exportamos servicios. Ese es error de cálculo, error de redondeo, $2.000 millones. Chile debiera exportar una cantidad de servicios de ingeniería, y si hacemos bien lo de agua, deberíamos ser el segundo mejor exportador del mundo, después de Israel, seguramente, en exportación de técnicas de desalinización de aguas. Sí, y todo eso pasa por los proyectos, para que no se enojen los de la Católica, los de la USACH. Hay otras escuelas de ingeniería que son bacanas, pero exportar servicios. Y ahí hay una cosa cultural que Mario no trata, porque no puede tratar todo. Chile no puede exportar servicios, que es lo único que puede exportar para realmente salir del extractivismo, si no es un país bilingüe. Y aquí no habla nadie inglés. Yo no digo que ustedes no hablen inglés, yo sé que Mario habla inglés como con acento de Wisconsin, pero si Chile no es un país bilingüe, no funciona. Se suman a micro en Finlandia, grandes exportadores de equipos de minería, y el chofer de la micro habla un inglés pero perfecto, mejor que yo, que llevo 45 años viviendo en Estados Unidos. En Israel, ¿para qué decir? Hasta las piedras hablan en inglés. Entonces, el tema del bilingüismo, que no lo trata Mario, es una cuestión que ya lo habíamos hablado cuando Sergio Vittar, él lo planteó, la gente se burló de él, cuando era ministro de Educación de don Ricardo Lagos. Y la última cosa es inteligencia artificial, que el libro fue, según recuerdo Mario, pero el tema de la inteligencia artificial es absolutamente vital. Y no estoy seguro de que en Chile se esté enfrentando adecuadamente, especialmente en la educación, que es un tema del cual Mario ha hablado, se ha dedicado
gran parte de su vida. Entonces, para terminar, en esta visión que yo tengo, les cuento cómo estamos haciendo nosotros, o cómo estoy haciendo yo personalmente en la universidad, en UCLA, el tema de la inteligencia artificial y la educación. Yo ahora les exijo a los alumnos que usen inteligencia artificial. No es que les permita, que la gran preocupación de los profesores es cómo hacemos para que los alumnos no usen inteligencia artificial en la tarea. Ahora yo se los exijo, ¿ya? Entonces la nota va del trabajo final, que además lo tenemos que poner en ranking y no todos pueden sacar un 7, que hay una distribución, va al programa, al algoritmo y al estudiante. Pero lo que tienen que presentar es el trabajo y los prompts, los 8 prompts más importantes. ¿Qué le preguntaron a la inteligencia artificial y cómo lo que le contestaron lo usaron para armar el trabajo? Porque al final lo que va a determinar si acaso lo hacemos bien, lo usamos bien, aumentamos la productividad y podemos exportar servicios que sean made in Chile with the assistance of artificial intelligence, porque es la única manera de hacerlo. Tenemos que saber hacer las preguntas, y para saber hacer las preguntas el capital humano tiene que ser bueno y tiene que empezar desde la cuna, a ser curioso, a hacer preguntas difíciles, a no quedar contento con respuestas Mickey Mouse. Y este libro va exactamente en esa dirección, y por eso que yo me siento tan complacido de poder haber que Mario me haya pedido, y muy honrado que escribiera el prólogo y poder estar aquí en la presentación. Muchas gracias. Gracias. Bueno, después de este panegírico para los chefs, somos Ahora nos dice, yo no fui a Bochef, no hay. somos muchos los de los chefs aquí. Gracias. Bueno, la verdad, ¿cómo no emocionarme con los comentarios? Ambos comentaristas. Voy a leer, cosa que no es muy frecuente en mí, pero en esta ocasión sí. Parto por agradecer a todos su asistencia a este evento, agradecer a mi amigo Juan Carlos Sáez, el editor y revisor más prolijo que he conocido en el mundo mundial, a Sebastián por su prólogo, que en verdad, la verdad, si ustedes lo ven, me hizo enrojecer cuando lo leí, y a ambos comentaristas de hoy por su dedicación y su expresión. Me emocionó realmente la profundidad de los comentarios de ambos, de Carolina y de Sebastián. ¿Se escucha bien? Sí. Mi primer comentario es que este libro viene a estar en buena compañía. Este año, como no tengo recuerdo en otros previos a una elección, ha habido una verdadera efervescencia intelectual con propuestas sobre nuestro país. Horizontal, Espacio Público, la Cámara Chileno-Americana, cuya gerenta y sobrina está aquí presente, la organización llamada Tenemos que Hablar por Chile, de Chile, y muchas más se han dedicado a preparar propuestas, ¿no?, sobre lo que hay que hacer, como no había visto yo antes. En ese sentido hay un cierto ambiente de generar consensos. Y eso, por supuesto, me facilitó mucho la tarea y usar como torpedo todas estas otras presentaciones. Si acaso le encuentro una gracia a este libro en particular, comparado con las demás, es que este es tal vez el más completo temáticamente, este libro. Además, plantea esto que ya comentaron ustedes de una visión de futuro al 2050. Yo no sé si la óptica visionaria que yo planteo de 13 miradas al 2050 será la 100% correcta, pero sí estoy seguro de una cosa, y es que Chile ya no puede seguir dando bandazos y navegando sin un consenso sobre el país que queremos construir en el largo plazo. Esta es una economía pequeña que navega en un océano turbulento, y si no le definimos un norte, vamos a terminar yendo para donde nos lleve la ola y sin un futuro muy importante. Del prólogo de Sebastián yo extraje un concepto que me identificó y me halagó, para qué decirlo. Él dijo que esta era una propuesta sensata y alcanzable, y además bastante completa. Pero
Pero, para que sea sensata y alcanzable hay un pero. Como lo repito reiteradamente a lo largo del texto, hay un refrán que dice que para hacer tortillas hay que quebrar huevos. Y en este caso, para materializar muchas de las 10 propuestas, que a su vez se desglosan en 65 proyectos específicos, hay que quebrar el huevo de la tradicional pacatería chilena que rehúye cualquier osadía. Cada vez que alguien presenta algo ambicioso, el chaqueteo comienza en ese mismo instante. No, pero ¿por qué? Está loco, ¿qué cree? Ambicioso, ¿no? Voy a extenderme en esto, voy a extraer un puro ejemplo del texto. Israel convirtió en unas pocas décadas uno de los desiertos más secos del mundo en un vergel exportador de frutas a Europa, habiendo construido una verdadera carretera hídrica, un río artificial que corre de norte a sur o de sur a norte, no sé, de todo Israel. Reusan el 80% del agua y desalan casi toda el agua que consumen. ¿Qué es lo que nos impide, carajo, convertir el norte de Chile en un vergel exportador? En contraestación, para más encima, podemos exportar al norte cuando allá es invierno y acá es verano. ¿Qué es lo que nos lo impide? Nada, absolutamente nada, salvo la pacatería chilena, el chiquiteo, que es lo mismo que la pacatería, y el chaqueteo. Chiquiteo y chaqueteo tienen una letra de diferencia, pero una gran diferencia conceptual. El que se tira a las propuestas, pero ¿cómo? Tenemos 3 propuestas de carretera hídrica en Chile, y las 3 han sido recibidas con chiquiteo, chaqueteo y permisología. Entonces, ¿cómo hacemos para romper esta cultura? Porque ya no es un problema de política pública ni de política, es de cultura ya, o de cultura política si tú quieres. Cambio de tema. Si el nuevo zar o zarina de Chile, yo también voy a votar por Carolina. Te digo una buena idea, otra buena idea. Gracias. Si el nuevo zar o zarina de Chile a partir de marzo me citara y me dijera, mire, yo vi este librito suyo y escoja una de las 10, solo una, yo no tengo duda: rescatar a la niñez chilena. Porque nosotros los adultos estamos enfermando a los niños de Chile. Esto es una cosa de no creerse, y se lo voy a dar con estadísticas que están aquí en el libro. El 74% de los niños, niñas y adolescentes chilenos ha sufrido algún tipo de maltrato, mientras que el 31% ha sido víctima de violencia sexual. Me dirán, no, pero eso así en todos los países. No, señor, en los otros países es la mitad. ¿Qué es lo que nos lleva en Chile a esto? El 57% de nuestros niños, niñas y adolescentes entre 5 y 12 años es víctima de agresiones psicológicas por parte de sus propios cuidadores, carajo. Un estudio de 2024 reveló una prevalencia en los niños, niñas y adolescentes chilenos de depresión a nivel severo o muy severo de 29% y de ansiedad 39%, y si incluimos los casos menos graves, 60%. En un estudio, perdonen que me detenga aquí, pero es que esta cuestión no la estamos abordando. En un estudio de 24 países, Chile quedó primero por lejos en el ranking de ansiedad, depresión, agresión, dificultades para dormir y para concentrarse y timidez. Estamos peor que Irán, peor que Perú y mucho peor que España o Dinamarca. Otro datito:
El 47% de la población penal inició su carrera delictiva a los 13 años. Repito, el 47%, la mitad de la población penal comenzó a delinquir a los 13 años. Y por último, hay más de 120.000 ingresos anuales al... Este nombre es un chiste, ¿eh? Se llama Servicio Mejor Niñez ahora. El ex Sename. Hay más ingresos al ex Sename que nacimientos en Chile. ¿Ya? No sirve. Las propuestas en este tema, porque no se trata solo de criticar y reclamar, están escritas. Las hemos discutido en el seno de la Fundación Kiri, de la cual soy director, y cuestan mucho, cuestan mucha plata, cuestan el 1% del Producto Bruto, pero se puede hacer. Hay metodología, hay cómo hacerlo. ¿1% por año o 1%? Por año, no, 1% por año. Pero está demostrado internacionalmente que los costos anuales que pagan los países por tener este problema en drogadicción, delincuencia, muerte prematura, todos los males sociales que tú quieras, es más de 3% anual del PIB. O sea, la rentabilidad social de hacer esta inversión, llamémosla así, anual, ¿sí?, es 300%. O 200, los economistas me dirán si es 200 o 300. ¿Qué nos impide adoptarlo? La pacatería, el chiquiteo, el chaqueteo, pero en este caso hay otra cosa peor: la evitación o evasión psicológica frente a este horrible problema. Es como si un elefante caminara por el bandejón central de la Alameda sin que nadie lo quiera ver. Está pasando por ahí. Pero mira, a mí me pasa, yo lo comento esto en alguna reunión social. Oye, pero mira estos datos, mira cómo están. Sí, terrible, ¿eh? ¿Qué hay que hacer este fin de semana? O sea, es como, no, too ugly, no quiero meterme en esto. Con este problema Chile no tiene futuro. O sea, solo con este tema Chile no tiene futuro. Otra reflexión. Cambio de tema. Estoy seguro, y Carolina lo dijo muy precisamente, aquí hay 10 propuestas y 65 proyectos. Yo creo que en 64 de ellos podemos encontrar consenso relativamente rápido, pero hay uno que no, que es crucial y que no es nada fácil. Eduardo Frei Montalva, en su inauguración presidencial en 1964, dijo, creo que dijo, se supone que dijo, que quien ruega por la patria no se humilla. Yo me voy a humillar entonces frente a los más ricos de Chile. Pónganse por las lucas, por favor. Les suplico de rodillas a los más adinerados, y esta es la propuesta 65 precisamente, que acepten que en materia de carga tributaria y gasto público tenemos que ir acercándonos a los países de la OECD lenta y progresivamente. Ya lo dijiste tú que lo ves muy difícil. De modo que en 10 o 20 años pasemos de un gasto del 23 al 35% del PIB, que es lo promedio de la OECD. O sea, no estoy pidiendo nada que no sea de un país avanzado. Consideren, por favor, insisto en suplicar y humillarme, que la carga tributaria total de Chile hoy es la que tenía el promedio de los países de la OECD hace 85 años. Tenemos un retraso de 85 años en la carga tributaria y el gasto público del país. No estoy hablando de subirle la carga tributaria a las empresas, no, tenemos que tener empresas que invierten, sino a las personas de los más ricos. Pónganse carajo. Según el World Inequality Report 2022, en un inglés de Wisconsin, el 1% más rico de Chile es dueño de nada menos que el 49,6% de la riqueza de Chile. El 1% es dueño del 49,6%. Entonces digan, ¿en todo el mundo igual? No, no es igual. En Estados Unidos es solo el 35% y en España el 26%. Pero aquí, campeones mundiales de la acumulación de plata, 50%. Por supuesto que hay que recortar gastos, por supuesto que hay que recortar programas mal evaluados,
Pero eso, queridos, alcanza para el alpiste del loro frente a las ingentes necesidades planteadas en este texto y las necesidades de los más pobres de este país. Para estimularles, y en esto voy a ser muy breve, el apetito para que lean el libro, les menciono rápidamente los 3 pilares y las 10 propuestas. El primero, ya lo dijeron los comentaristas, es construir capital humano. Ahí hay 3 de las 10, rescatar la situación de la niñez, la que yo escojo como la número 1, educar para el siglo XXI, porque estamos educando como si fuera el siglo XIX, y dignificar la salud. Cada una tiene 6, 7, hasta 10 proyectos específicos. El segundo pilar, crecimiento y empleo, ya lo dijo Carolina, eliminar la odiosa permisología, y aquí estoy completamente de acuerdo con Sebastián. Aquí no solamente hay que derogar y reemplazar, sino que hay que echar a toda esta banda ideológica que se ha dedicado con fe a parar los proyectos de inversión en Chile. Por darles una idea nomás que está en el libro, hace 15 años atrás la lista de reglamentos era 95, hoy son 250. O sea, se dedicaron a inflar los reglamentos y las maneras de parar los proyectos de inversión. Quinta, infraestructura de agua y electricidad de Erika Magallanes. Quiero destacar en esto otra obra magna que se ha hecho en Chile y que yo no había visto antes. El Ministerio de Obras Públicas publicó hace poco el Plan Nacional de Infraestructura 2050, cuyo valor es $300.000 millones, o sea, casi el PIB de un año de Chile, en 22.000 proyectos identificados. ¿Qué nos detiene? Nada, carajo. Nada. ¿No los podemos hacer todos de un día para el otro? Claro que no. Pero si nos planteamos en 10 años o en 20 años hacer estos 22.000 proyectos, Chile es otro, incluyendo puertos, por supuesto, pero no solo puertos. No solo puertos. Agua, electricidad, en fin, lo que ustedes digan. Y Chile, potencia alimentaria y potencia minera. Potencia alimentaria que exporte no solamente alimentos, sino servicios, y minería y servicios y equipamiento. Las palabras potencia alimentaria y potencia minera han sido esgrimidas hace ya tiempo en Chile, no las estoy inventando yo, ¿eh? Pero una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. Por ejemplo, haciendo un vergel en el norte de Chile. El tercero y último es un Chile que yo lo llamo de todos y para todos. Primero, descentralizar Chile. Lo más importante de descentralizar Chile es descentralizar personas. Mientras hayan 4 gatos en Aysén, no hay manera de que Aysén funcione, y en Tarapacá, y en donde ustedes digan. Yo, sinceramente, retomaría la inmigración calificada como en algún momento lo hicimos con Alemania y Croacia, y que se vengan a Chile, pero no a la capital, a la región. Una beca para irse a regiones, en fin, será difícil, será fácil, pero para eso necesitamos más recursos. Octavo, reconstruir el sistema público. Carola, yo puedo estar contigo de acuerdo en que a lo mejor darle o no facultades fiscalizadoras a la Cámara, pero eso es lo de menos. Entendámoslo. Un país que tiene elecciones presidenciales cada 4 años, con elecciones municipales al medio, con primarias, y que vive de elección en elección en elección, no puede aspirar a nada. Y no hay ningún gobierno que vaya a poder hacer nada, porque entre elección y elección se la van a llevar, y se la va a llevar el país. Si ustedes miran todos los datos, crecimiento del PIB, así. Crecimiento de la productividad, así. O sea, Chile venía como avión desde el 90 hasta más o menos el 2005-2010, y ahí, oh curioso, se empieza, no te voy a decir que a una crisis, pero este empuje que traía el país de pronto se chanta, el país se chantó
a partir del 2005, 2010, más o menos en todas las curvas, en todo se chanta ahí. ¿Qué pasó? ¿Qué cambio hubo en esa época? Porque hay un famoso lema filosófico, creo que se llama la navaja de Occam, que dice, ¿dónde está la explicación? En lo más simple. ¿Qué es lo más simple? ¿Qué cambió en Chile en el 2005 al 2010? El sistema político. Cambiamos el sistema político y se chantó el país. Y ahora hay que volver a cambiarlo. Yo, si pudiera escoger, escogería una república parlamentaria, pero ya sé que eso es decir groserías o cosas muy feas. Fíjense ustedes que salvo Estados Unidos, no hay ningún país desarrollado que no sea parlamentario. Ninguno, salvo Estados Unidos, que es un monstruo y que es una república federal en realidad. Pero no hay ningún país. Pero bueno, si no es parlamentario, por lo menos, carajo, alarguemos el periodo presidencial a 6 años. Con una elección al medio, pero cada 4 años, con elecciones cada rato, esto no dura. Noveno, un Estado y país solidario, que es la plata. Esa es la difícil, ¿no? Aceptar que tenemos que darle más plata a los más pobres. La concentración de la riqueza en Chile, de la cual se han escrito tratados, es obscena, amigos, obscena. Van a decir, no, es que si nos suben los impuestos nos vamos a otro lado. A ver, ¿a dónde son tan bajos los impuestos? Pues váyanse a otro lado, ¿no? O sea, aquí son muy bajos y evadibles con fe. O sea, la capacidad de evasión de impuestos de la oligarquía chilena, perdón que ya me ponga medio izquierdoso en mis términos incluso, es enorme, ¿no? Y por último, modernizar el Estado. Yo en ese capítulo no inventé nada, creo que están por aquí colegas, está Carlos Castro por ahí, ahí está Carlos. El Centro de Sistemas Públicos de la Universidad de Chile hizo una enorme propuesta de 400 páginas de modernización del Estado hace un año atrás, 1 año y medio, así que ahí lo único que hice fue resumir y poner las propuestas más urgentes, y hay muchas maneras en que se puede comenzar a modernizar el Estado. Aclaro, como ya se mencionó, que no incluí la delincuencia. En primer lugar, porque es un tema que desconozco. De los otros puedo decir la melodía un poco y tal vez la letra, pero de este no sé nada. Pero no solo por eso, porque estoy 100% seguro de que mientras no resolvemos los problemas horrorosos de la niñez que mencioné hace un rato, ahí quiero ver la chichita con la que se va a curar el señor Castro, la señora Jara, disminuyendo la delincuencia en Chile. Hay una división de ejército de niños dispuestos a ser contratados por los narcos por un par de zapatillas de tenis para salir a delinquir. La otra solución es construir más cárceles o importar al señor Bukele, pero no es una solución que me gustaría. Por último, y ya estoy terminando, son 10 temas, propuestas, pero una cierta dosis de realismo me induce a proponer una secuencia temática y cronológica. No puede ser todo a la vez porque no da el sistema político, no da la plata, no da todo. Si yo tuviera que escoger 4 al principio, comenzar por 4, yo diría que las propuestas que son o más urgentes o que son habilitantes de otras propuestas. Primero es la reforma política. Sin eso el país no da para más, amigas y amigos. Segundo, el rescate de la niñez, ya lo dije, no solo por razones éticas, sino por ser el origen mismo del fenómeno delictivo. Tercero, demoler rápidamente la permisología. Yo estoy convencido en eso, Sebastián, de que en 2 años se arregla esto. Sí, claro. En 2 años, y sí exagero. Pero hay que sacar gente, con todo respeto, pero hay que sacar gente, porque ahí hay bastiones, ahí sí, ideológicos reteniendo la inversión en Chile. Y va a ser reingeniería de procesos, pero se puede hacer. Aquí sí hay que quebrar algunos huevos un poco más tangibles.
Y por último, modernizar el Estado, porque sin un Estado moderno como base de apoyo para todo lo demás no podemos avanzar. Y en este ámbito el texto menciona 8 proyectos muy específicos. Con Juan Carlos, el editor, acordamos que al final íbamos a poner un cuadro sinóptico de las propuestas que está al final para poder usarla como torpedo. Todos ustedes pueden ver las 64 propuestas de proyectos en 2 páginas. Muchísimas gracias a los comentaristas. Yo pienso, mi querido autor, que nos alargamos en exceso. De hecho, me está diciendo aquí nuestro invitado o nuestros invitados que tienen horarios límites. Entonces, nuestra buena idea de hacer preguntas es un poco excesiva. Hacemos 3 y... Veamos 2. Bueno, ve chiquitero. Pero, El editor te sigue editando. Hagámoslas juntas. Sí. No pregunta y respuesta, no pregunta y pregunta. Ya. Ahí puede hacer. Ahí hay una. Gritando. Tomando en consideración lo que decía Mario respecto a cuidar a la niñez, el doctor Fernando Monque hace unos años atrás planteó que Chile iba a lograr el desarrollo cuando superara la desnutrición. Pero hoy estamos viviendo una desnutrición cerebral de los niños y adolescentes producto del uso excesivo de los dispositivos electrónicos y el secuestro algorítmico. ¿Cómo vamos a lidiar con los algoritmos que secuestran los cerebros de los niños y que nos dejan crecer, que afectan directamente la salud mental, la salud física y todas las cosas que ustedes plantean? Gracias. Vamos a hacer 2 o 3 preguntas y después Se responde con el paquete. un paquete. Segunda pregunta. Por parte de aquí y... Sí. Sí. Mario, tú participaste muy de lleno en el tema de Educación 2020, lo que llevó a que la clase política renunciara frente a esta juventud movilizada desde 2011 hasta el quiebre de 2019, y lleva a que hoy día la Fiscalía Nacional Económica declara que el 35% de la plata que se invierte en carreras universitarias rinde menos que el costo de formación. O sea, esas familias se están endeudando por un futuro peor. Entonces, ¿quién va a tener los pantalones para sacar esas lucas de la universidad y llevarlas a la educación primaria o a la defensa de los pobres? Gracias. Tercera pregunta. Doctor Mañalich. Mario. Bien fuerte. Mario. No tan. Tú eres un filósofo neo-renacentista y en ese sentido un influencer en el sentido verdadero de la palabra. Yo te hago una pregunta que me tiene muy atribulado. ¿Cuál es tu nivel de esperanza respecto al futuro próximo de Chile? Muchas gracias. Carolina, ¿quieres partir con alguna pregunta? Va a partir Sebastián. Oye, los tres. sí, las preguntas fueron las 3 como corresponde, dirigidas directamente a Mario. No, pero dale. Entonces dale. nosotros, yo por lo menos voy a tratar de ser corto. La primera, niños y algoritmos, no tengo idea cuál es la respuesta. Lo único que voy a plantear es que si no puedes luchar, tienes que unirte a tu enemigo, una vieja dicho. Y lo que me acuerdo de Mafalda, ¿eh? Entonces la caricatura de Mafalda, que algunos de ustedes pueden recordarla, es una comic strip, y sale en una Felipito, que era el amigo de Mafalda, que tenía los dientes así para adelante, y Mafalda le dice, van caminando por la calle por Buenos Aires y está lleno de escombros y de basura,
Y ella le dice, Che le dice, mi papá dice que la televisión le llena la cabeza de ideas malas y elimina, en ese tiempo no, estaba recién empezando la tele, ¿no? E impide la imaginación de los niños. Y en el próximo cuadro se ve Felipito, que se ve están dando en la luna. Todos esos escombros son como objetos lunares, y el tarro de basura que era el anterior es un cohete, ¿ah? Y en el tercero se ve de vuelta en la primera y él le dice a ella, Che, no te escuché, ¿qué dijiste? ¿Ah? Entonces, quizás se puede usar esto del TikTok y de los algoritmos, como estamos tratando de usarlo nosotros, para que sea parte de la educación. ¿Cómo se hace? No estoy seguro, ¿ya? Pero, por ejemplo, hacer competencias de cortos para hacer una película de YouTube tú necesitas hoy día tiempo, todos tienen teléfono, no se necesita. Entonces, usarlos de manera, eso creo que puede ser una solución, pero no sé, la respuesta es que no sé, y sí estoy preocupado porque tengo nietos. El rendimiento de las carreras, yo vengo de Valdivia, llegué ayer de Valdivia y fui huésped de la Universidad Austral, que yo no tenía idea que una de las universidades más prestigiosas de Chile había estado a punto de capotar. No tenía ni idea, ¿ya? Y el problema que tú mencionaste está ahí, y yo creo que parte de esto está en el libro, que es transformar muchas de las carreras en las universidades que tienen mal nombre en Chile, pero en politécnicos, ¿ya? The Massachusetts Institute of Technology. Institute, no es una universidad. El RPI, Rensselaer Polytechnical Institute, ¿ah? Es un instituto politécnico, digamos, lo que han estado en Bocher saben que no es una universidad así prestigiosa para ir a viajar, no. Pero el RPI, que está upstate New York, es una de las mejores universidades de ingeniería. El Georgia Tech. ¿Ah? Entonces, yo creo que ese movimiento tenemos que hacerlo, y tenemos que hacerlo y ayudar para la exportación de servicios, y está más o menos en el libro.